Gracias, Nelson. Gracias a todos también por conectarse. Ya estamos vísperas de celebración de lo que es las fiestas navideñas a nivel mundial. Así que desde ya mi aprecio y gratitud y siempre el ánimo de conocimiento y de conversar sobre experiencias y buenas prácticas en estos temas. Habíamos iniciado un primer conversatorio de 3 referidos a los temas de auditoría. De la primera parte habíamos hablado sobre cómo establecer los procedimientos y el alcance de los procedimientos de auditoría. Y ahora nuestra conversación se va a referir a lo que es la ejecución propiamente de la auditoría. La posición del auditor frente a los sistemas de prevención de delitos, lavado de activos, financiamiento de terrorismo principalmente, y también lo que le llamamos también corrupción y o cohecho, ¿no? O soborno, dependiendo del país y cómo está tipificado. Y el último conversatorio, que será la próxima semana luego de fiestas, será ya cómo plantear las conclusiones, porque realmente el valor agregado y qué consideraciones tenemos que cerrar, como que se dice, la cereza del pastel en los informes de auditoría. Habíamos hablado también que el informe, estos documentos y estos trabajos de análisis y de evaluación que desarrollamos con las auditorías ya tienen un mayor realce y relevancia con respecto a que estos documentos son usados para determinar el riesgo residual en los modelos de gestión de riesgos de delitos, ¿ya? Entonces, un poquito ya hemos dado la primera capacitación, una entrada sobre ello, y ahora en este conversatorio vamos a abordar un poco más sobre ello. Muy bien, entonces, ya saben, pueden ir soltando sus preguntas. Yo voy a apagar momentáneamente la cámara. Muy bien, ahora sí, perfecto. Pueden ir soltando también sus preguntas ahí en el chat. Muy bien, entonces habíamos hablado siempre nuestro pequeño, la foto que habíamos decidido que lidera estos 3 conversatorios, ¿no? La auditoría, el enfoque basado en riesgo, ¿no? ¿Qué pasa antes de la auditoría, durante la auditoría y después de la auditoría, ¿no? Y efectivamente, para la ejecución de la auditoría es la parte que, al parecer, donde nos muestran todo de manera subliminal, ¿no? Nos demuestran información a disposición del alcance de la auditoría, pero realmente muchas veces no es lo que nosotros estamos buscando. Y justamente el aporte de la auditoría, sobre todo en materia de modelos que gestionan y mitigan riesgos de delito, tiene que evidenciar aquello que no está planteado de manera correcta, que no se ha desarrollado de manera o que no está orientada con una lógica dentro de la institución, ¿no? Entonces, un poquito siempre marcamos el punto con esta imagen pública. Habíamos hablado también sobre en el momento de preparar el procedimiento de la auditoría a dónde teníamos que apuntar, ¿no? Con respecto a las normas nacionales o internacionales que se estaba sometiendo la empresa que vamos a auditar o la institución que vamos a auditar, y también aquellos modelos que ellos hayan sometido como los estándares internacionales, los conocidos ISO, entre otros modelos ampliamente conocidos y sobre cuál nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a auditar y cuál es el campo de acción. Un poco nutrir, ¿no?, a la gerencia general, al directorio y al mismo encargado de prevención de delitos o oficial de cumplimiento o gestor de riesgos, dependiendo del país donde se ubiquen, para que quede claro el alcance de los procedimientos de la auditoría, lo que vamos a aplicar y sobre qué esquema normativo y buena práctica vamos a determinar, ¿ya? Eso también lo habíamos resuelto la primera reunión que tuvimos, el primer conversatorio. Y también habíamos hablado que el manual de inspección del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras nos había dado ya unas pautas. Entre otros modelos habíamos hablado también de la 19.011, que nos deja los estándares y prácticas en modelos de auditoría. Y también habíamos hablado la primer conversatorio sobre las normas internacionales que se rigen en materia de auditorías internas y que también pues va de la mano con la auditoría externa y experiencias que van tomando los auditores y los inspectores para revisar y auditar estos modelos de prevención de delitos. Y habíamos conversado también que este manual de inspección de la FFIEC, del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras de Estados Unidos,
nos amplía bastante el panorama y nos enrumba de cómo debe ser una auditoría, principalmente en el sector financiero, pero también en el sector real. Porque el sector real sabemos que recién han incorporado, dependiendo del tamaño de la empresa, áreas de control interno, auditorías o terciarizan mucho las auditorías. Pero igual están avanzando, se están autorregulando. Entonces hay una demanda pues de auditores, de especialidades en este tema, pero no por un lado del cumplimiento normativo, sino por la especialidad de encontrar o de evidenciar situaciones, hallazgos que ayuden, ¿no?, al oficial de cumplimiento y que protejan también a la institución en esta materia. Entonces, este manual resaltaba algo muy importante, ¿no? Que un inspector debe revisar el programa de cumplimiento con suficiente conocimiento de los riesgos de la institución. Ojo, para así determinar si este programa de cumplimiento es idóneo, pues, y proporciona controles necesarios para mitigar los riesgos, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y eso es un poco lo que nos llevó a nosotros a hacer estos 3 conversatorios. Entonces, el primer punto ya lo habíamos arribado, ahora vamos a trabajar sobre el análisis de riesgo del programa de cumplimiento. ¿Qué podemos comentar? ¿Qué se ve? ¿Qué podemos, o mejores experiencias podemos aplicar sobre ello, ¿no? Entonces, con respecto al análisis de riesgo, nosotros tenemos que trabajar lo que es la identificación de la categoría de riesgos dentro de la institución que vamos a auditar. Desarrollar el análisis, ¿no?, de estos datos previamente identificados. Y como segundo paso, desarrollar pruebas independientes, ¿no? Y ir a mirar también lo que está el perfil y posicionamiento y el perfil del oficial de cumplimiento y el nivel de capacitación en principio, porque eso nos va a dar de alguna manera ya una aproximación, al menos a saber que el oficial de cumplimiento está capacitado y está aplicando al menos lo que debe de aplicar en materia de cumplimiento normativo, pero que también haya asimilado y entendido la capacidad de análisis para determinar, identificar y evaluar los riesgos, ¿no? Haber entendido las amenazas de la empresa en el marco de los delitos, haber podido documentar esas amenazas, haber plasmado sin temor las vulnerabilidades de la institución, y ese es un punto quiebre que siempre resalto, porque muchas veces el oficial de cumplimiento, en el ánimo de quedar bien y justamente planchar esa auditoría, empieza pues a coordinar previamente, a generar información para pasar una auditoría cuando realmente la auditoría llegó y lo que tenemos que evidenciar es dónde estamos, tal cual. Así no haya un avance claro sobre el particular. ¿Para qué? Para que el auditor, el inspector nos ayude. Porque tenemos que irnos quitando el chip que el oficial de cumplimiento es el sistema de prevención, es el sistema de gestión de riesgos de estos delitos. Y el auditor también ya tiene que quitarse ese chip de creer que un sistema es el oficial de cumplimiento y que estamos yendo a auditar su gestión. No, lo que audita los auditores y los inspectores es el sistema de gestión de riesgos en la empresa. Cómo se gestiona, cómo están las responsabilidades, las oportunidades de mejora, la detección de casos, el procesamiento de los insumos que resultan de aplicación de controles, de políticas y procedimientos. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a mirar y a ayudar y a demostrar y a recomendar. Entonces, ya dando ese paso, tenemos pues al oficial de cumplimiento que tiene que transparentar hasta donde llegué, lo que pude hacer interactuando con todas las áreas, ¿no? Ellos tenían que haber ejecutado una serie de controles y no lo han hecho. Entonces vamos a transparentar. Porque ahí son diferentes situaciones que se van a presentar. Posiblemente los controles que se hayan incorporado no son razonables para el tamaño, las características de la empresa. O son muy duros o son muy suaves. Y eso tiene que opinar el auditor, por lo menos en una recomendación, en una observación, en una oportunidad de mejora. Esa es la manera como el auditor, el inspector, tiene que ayudar a estos sistemas. ¿Por qué? Porque estos sistemas de gestión de riesgo están ayudando a evitar que se canalice los activos ilícitos o que se cometan actos de corrupción. Entonces,
Desde ese punto, desde esa mirada, el auditor tiene que entrar a hacer sus labores ya de auditoría y quitarnos ese chip de decir, oye, voy a ir a mirar para ver el cumplimiento del control y que te inician o no un proceso sancionador, que al final puede quedar en casa. Lo habíamos conversado en el primer conversatorio. Porque yo me puedo enfrentar a un gerente, a un director, y digo, bueno, yo pago la multa, la transferimos, la tengo asegurada, yo pago todas las multas que puedan venir y listo. Pero esa es no la razón de ser de estos sistemas, ¿no? La razón de ser de estos sistemas es justamente ayudar a detectar, a identificar situaciones, casos, operaciones que se puedan reportar a una unidad de inteligencia financiera que espera insumos. O sea, estamos trabajando para el supervisor, para efectos de cumplimiento normativo, pero para la unidad de inteligencia financiera, para generación de casos, insumos. O sea, invertimos y montamos estos modelos para la generación de casos, para la detección oportuna, para proteger esa gobernabilidad de la empresa. Esa es la mecánica. Entonces, nuestra auditoría tiene que mirar los dos frentes y como oficiales de cumplimiento, o encargados de prevención de delitos, tenemos que abordar y tratar nuestros sistemas de esos dos frentes. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro y lo he venido repitiendo del primer conversatorio. Entonces, esa identificación de categoría de riesgos tenemos que hacerla y tenemos que asegurarlo, ¿no? Que lo haya hecho correctamente el oficial de cumplimiento. Igual las pruebas independientes. En esa línea nos encontramos con unos elementos claves que tenemos que considerar. Yo siempre les había estado conversando que los informes técnicos, y tenemos un webinario por ahí guardado en la biblioteca de ALDE, sobre la utilidad del informe técnico y cómo construirlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer la auditoría en materia de delitos, por lo menos tenemos que conocer el perfil de riesgo de la institución. Y el perfil de riesgo de la institución, ¿a partir de qué información nosotros vamos a tomar conocimiento? De la existencia de un informe técnico que demuestre cómo el oficial de cumplimiento, gestor de riesgos o encargado de prevención de delitos ha identificado y evaluado los riesgos. Y que ese documento demuestre que a partir de esa evaluación se han recomendado una serie de acciones y que con esa serie de acciones llamados controles se está tratando y mitigando esos riesgos previamente identificados. Entonces, esa fuente de información, que es el que obtiene el auditor o el inspector para armar su procedimiento, es valiosa. Uno, para saber ese nivel de madurez dentro de la empresa, pero también nos va a dar una luz que a lo mejor el oficial de cumplimiento no ha orientado o no ha desarrollado correctamente las acciones, criterios metodológicos, consideraciones para arribar en un informe técnico razonable. Y en ese sentido, el inspector y el auditor tiene que levantar información para establecer por lo menos el acercamiento a un perfil de riesgos y orientar y ejecutar bien la auditoría. Entonces, si queremos ejecutar correctamente la auditoría, mínimo tenemos que saber dónde estamos poniendo los pies. Y eso nos lleva, por lo menos, conocer en el contexto de algunas características del cliente, he tratado de seleccionar algunas variables en común a nivel de Sudamérica y también de Europa, que las mismas normas lo establecen y que son puntos en común, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de las personas políticamente expuestas, ¿no? O las personas públicamente expuestas también, dependiendo de cada país. El porcentaje de concentración y de presencia que tienen estas personas dentro de la institución en una cartera de clientes en un periodo de tiempo. Porque claro, si nosotros tenemos una alta concentración, por supuesto que el auditor tiene que orientar la auditoría para ver qué está pasando con el tratamiento de los PEPs. Si es relevante, una auditoría bajo un enfoque basado en riesgos me va a llevar a poner todos mis recursos, mi tiempo, en lo que realmente le va a impactar o le está impactando a la empresa. Entonces, yo tengo que saber por lo menos levantar información para saber, oye, a quien te voy a auditar, ya sea mi supervisado o la empresa donde vamos a desarrollar o la organización donde vamos a desarrollar la auditoría, tenemos que saber la cantidad de PEPs, concentraciones de PEP, a nivel de números, ¿no? A nivel de cuantías. A lo mejor tengo 3 PEP,
de 1000 clientes, pero los 3 PEP a nivel de cuantías, movimiento, volumen, mueve prácticamente como el 50% de mis clientes, que no son PEP. Entonces, esos datos me van a ayudar como auditor a orientar claramente entonces a dónde voy a ir a mirar, qué voy a muestrear, qué voy a evidenciar, qué expedientes voy a revisar, porque ese resultado va a aportar valor al oficial de cumplimiento. En ese sentido también, la identificación de sujetos obligados, ¿no? A ver, voy a pintar por acá mi puntero. Muy bien. La identificación de sujetos obligados. Claro, en muchos países ya como parte de las políticas institucionales, las empresas exigen, identifican a sujetos obligados que al igual que ellos tienen que contar o montar sistemas de prevención de delitos, lavado, financiamiento, corrupción, etc. Y en ese proceso de debida diligencia les exigen que se identifique y que también declaren si al menos cuentan con un oficial de cumplimiento, si están registrados ante una unidad de inteligencia financiera, una superintendencia de banca, o si son sometidos también a auditoría. Porque eso ayuda. Porque es lógico, el sujeto obligado lo hacen así. ¿Por qué? Porque representa mayor riesgo para un sistema de prevención de un país. Y por eso Gafi da las recomendaciones y las normas nacionales terminan haciendo más sujetos obligados y ahora se siguen incrementando. Entonces es propio que como política las empresas adopten esto de identificar y tratar a los sujetos obligados. De ser así, por supuesto que nosotros como auditores debemos ir a mirar y qué estamos haciendo con los sujetos obligados, ¿no? A lo mejor también encontramos alta concentración de sujetos obligados o existen sujetos obligados, clientes o proveedores también, pero que no están registrados ante una unidad de inteligencia financiera, no son supervisados tampoco. Entonces, eso levanta, pues, ¿no? Levanta el nivel de riesgo de la empresa a la cual estamos ejecutando la auditoría. Igual, enterarnos cómo está el nivel de concentración de extranjeros, de nacionales, cuantías, números de operaciones, independientes, dependientes, entre otras características de los clientes. Mirar las concentraciones por actividades económicas, actividades económicas también, profesiones, oficios, ¿no? En el caso de actividades económicas de las empresas jurídicas, ¿no? Que tiene que ver en el marco empresarial, ¿no? Por tamaños de empresa, pequeñas, medianas, grandes empresas. Pregunto, ¿no nos interesa como auditores saber, oye, la cartera de personas jurídicas de la empresa que vamos a hacerle la auditoría se concentra en un 70-80% en corporaciones, en banca, en empresas grandes, medianas? Claro. O también enterarnos si el gran porcentaje de sus operaciones las desarrollan con pequeñas empresas o con MIPES. Eso nos va a ayudar a orientar claramente la auditoría. Igual, hay instituciones, principalmente en el sector financiero, microfinanciero, en el sector real, que tienen una alta concentración de personas que no tienen profesiones, sino oficios. Porque es lógico, el negocio se orienta a buscar ese tipo de clientes para venderle sus productos o servicios. Entonces, en principio, tenemos que ir a mirar ese nivel de porcentaje, la razonabilidad de lo que opere ese segmento de pequeñas empresas o personas que trabajan relacionadas a oficio y saber la volumetría y la cantidad de operaciones y fondos que mueven ese sector. Entonces, eso nos va a dar ya una luz y un camino de cómo vamos a orientar la auditoría. Y esto va de la mano también con los productos. ¿Qué tipo de productos ofrece la empresa o qué tipo de servicios, ¿no? Si estamos en el mercado de valores, estamos ofreciendo servicios, administración de cartera, ¿no? Servicios que nos ayuden a hacer operaciones a los clientes, ¿no? En mercados nacionales o mercados internacionales, utilización de cuenta bus. Entonces, todo eso tenemos que saber qué está haciendo la empresa, qué tipo de producto o servicio ofrece para saber claramente cómo se va a orientar y ejecutar la auditoría. Otro punto importante acá es saber y solicitar la información al oficial de cumplimiento sobre el nivel de riesgo que ya tiene asignados sus productos y sus servicios, al igual que las actividades económicas y también el nivel de riesgo que ya tienen mapeado con respecto a los connacionales, a los extranjeros, ¿no? A las personas políticamente expuestas, que en muchos países
Ya por misma norma los obligan a llevarlos a un régimen reforzado, a las personas políticamente expuestas principalmente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el punto de partida. Si tenemos muchos productos que el oficial de cumplimiento, a partir de la metodología que él decidió optar, están todos en muy bajo o bajo riesgo, tenemos que poner atención y por qué, ¿no? Empezar a cuestionar el criterio utilizado. Y a lo mejor vamos a terminar coincidiendo con el oficial de cumplimiento que sí, pues, es correcto, sus productos son de bajo riesgo a partir de qué? Del análisis que él ha utilizado, de las variables que ha incluido en el análisis y de los documentos, volumetría, etc. Es razonable a lo que él ha arribado en su informe técnico con la información que nosotros como auditores hemos levantado para poder comparar y tener una visión. Porque si tenemos, por ejemplo, un producto de ahorros en moneda extranjera calificado como riesgo muy bajo y sin embargo tenemos alta concentración de extranjeros, alta concentración de PEPs, ¿cuál es la coherencia? Y después vemos que hay más oficios que profesiones. Y el segmento de mercado donde nos movemos es diferente a la volumetría y a la cantidad y concentraciones de dólares en una cuenta de un producto específico. No hay una coherencia. Al leer el informe técnico del oficial de cumplimiento va a quedar claro cómo ha segmentado y cómo ha podido determinar y llegar a arribar a ese producto riesgo bajo. Y ahí resolveremos si ha aplicado una técnica razonable. Caso contrario, tenemos que observar, tenemos que recomendar, tenemos que opinar sobre ello. Entonces, por eso es importante saber el mapeo de productos que ha desarrollado el oficial de cumplimiento, productos, no solamente del sector financiero, como el ejemplo que les he puesto en la diapositiva, sino también en el sector real. Claro, en el sector, por ejemplo, del sector inmuebles, del sector construcción, ¿no? Donde tenemos que determinar qué es lo que ellos ofrecen. Departamentos, casas, oficinas, terrenos, servicio de gerenciamiento. Tiene que estar mapeado y tiene que haberse hecho evaluación de riesgo por cada uno de ellos. Igual en el sector automotriz, ¿no? Hay empresas que manejan, dependiendo del tipo de arancel, etcétera, manejan maquinarias pesadas, uso comercial, ¿no? Entonces, eso tiene que estar debidamente separado, catalogado. ¿Por qué? Porque cada producto, cada activo, cada bien que se está vendiendo tiene un valor específico y va a un segmento de clientes específicos. Entonces, lo que tenemos que determinar es esa razonabilidad que ha construido ese oficial de cumplimiento en ese informe técnico. Porque si esto no conversa, el mismo manual que acabo de comentarles anteriormente nos da unas pautas sobre ello y nos dice, ¿no?, que utilizan mucho los inspectores americanos. Si no ha sido razonable la inclusión de fuentes generadoras de riesgo, yo te voy a recomendar que hagas o que vuelvas a replantear el informe o que incluyas otras fuentes generadoras de riesgo, o sea, factores de riesgo. Claro, porque el supervisor, el inspector, el auditor está en la capacidad de hacer eso. Oye, te faltó, te recomiendo, ¿y por qué no has incluido este factor o esta fuente generadora de riesgo como parte de? Los canales muchas veces incluyen el análisis dentro de los productos o servicios, pero también se los puede analizar de manera independiente, ¿ya? Y eso suma también el hecho de dónde se desarrollan las actividades económicas de la empresa, la institución que estamos supervisando, el alcance. Muchas veces están posicionados en la capital de un departamento, de una región, o están por todo el país. Entonces, eso es importante saber y preguntar e indagar, oye, ¿qué nivel de riesgo tiene la zona geográfica en el contexto de tu negocio? Porque es lógico, nosotros y cada país tiene el nivel de riesgo de cada zona geográfica porque es un insumo que te proporciona la misma unidad de inteligencia financiera en sus evaluaciones nacionales de riesgo dentro de cada país. Entonces tú sabes la amenaza latente de la zona geográfica de tu país. O sea, ahí no hay fórmula que descubrir por parte del oficial de cumplimiento. Pero sí él tiene que preocuparse de haber hecho el estudio de que lo que vende en esa zona, ¿qué riesgo representa? Y en base a eso se han determinado los controles esperados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando y entrar a la ejecución de la auditoría para dar el
aporte el valor agregado. Si tenemos 100 regiones, no podemos ir a ver todas, pero por lo menos tendremos que ir a mirar la que representen mayor riesgo, que está documentado en el informe técnico. Pero si no está documentado, y a eso quiero llegar, tenemos nosotros que levantar información para determinar a cuál de esas regiones vamos a ir a hacer la labor de auditoría. Porque tenemos que llegar también. Tenemos que llegar a los lugares más alejados donde tiene las oficinas la institución a la cual estamos haciendo la auditoría. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que saber qué nivel de riesgo le ha dado el oficial de cumplimiento a cada una de las variables de las fuentes generadoras de riesgo. Cómo él ha arribado con toda esta información a un informe técnico. ¿Ya? Si no hubiera el informe técnico, porque son pocas las empresas, principalmente las grandes en el sector financiero que están avanzando más rápido, no encontraran ese informe técnico, bueno, hay que levantar información. Hay que levantar información en la etapa de establecimiento del procedimiento para nosotros determinar con esta información que estoy conversando, nosotros tener una aproximación a la exposición al riesgo que tiene la empresa y poder orientar claramente a dónde vamos a ir a mirar, qué vamos a ir a muestrar, qué vamos a solicitar, ¿no? Ya más específico. ¿Por qué? Porque este informe técnico y esta evaluación previa que nosotros vamos a hacer y enterarnos, ¿no? Va a orientar claramente la auditoría que va a servir ese insumo, el resultado final de la auditoría va a servir para que luego el oficial de cumplimiento el próximo año o en los próximos 2 años siguientes, cuando actualice su informe técnico, utilice esta auditoría, la pueda leer y pueda tener la certeza que la auditoría ha ido a mirar y a calibrar la suficiencia, la eficacia y la eficiencia de los controles que él tenía implementados, que a lo mejor estaban buenos, malos, pero opinaron, recomendaron y él ha podido mejorar. Y con eso él va a poder también calibrar, ¿no? Y determinar, oye, en ese periodo de tiempo, si mi riesgo era latente, mis controles eran buenos. Ya, por lo menos la pasé. No, mis controles eran bajos. Oye, entonces ese periodo de tiempo han podido pasar muchas cosas. Tengo que recomponer inmediatamente y, de ser posible, hacer un análisis de riesgo retrospectivo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Un dato también importante en la auditoría son los regímenes de debida diligencia que se han aplicado. Pues. Por lo menos aquellos clientes que han sido calificados como alto riesgo. Claro, porque no solamente serán los productos, serán las actividades económicas, sino aquellos segmentos de clientes que están calificados como de alto riesgo, por segmento. Oye, que de 10 segmentos que tú tienes 2 de alto riesgo. Correcto, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué debidas diligencias se han aplicado? Vamos a mirar qué ha pasado para evidenciar. Eso le va a ayudar al oficial de cumplimiento y a las áreas responsables de ejecutar controles de ese segmento de clientes de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y finalmente, sí es importante tener en cuenta la eficiencia y la efectividad de las señales de alerta, de los informes de riesgo y de los reportes de operaciones sospechosas. Porque puedo tener todo un sistema muy bien montado, informes técnicos, metodologías que se han desarrollado previamente, que me han arribado a un informe técnico de gestión, muy capacitado el oficial de cumplimiento, con sus pergaminos, con un equipo trabajando, con informes entregados en las fechas oportunas a los auditores, al inspector, a las superintendencias, ¿no? Todo esto está muy bien, pero no hay alerta. No hay casos, no hay reportes. ¿Qué pasó? O sea, hemos llegado a un nivel de eficiencia y eficacia total, un poco extraño. Hay que ir a mirar qué está pasando, porque al menos alertas o informes de operaciones inusuales debemos encontrar. Alertas que se puedan generar, ¿no? Desde los mismos colaboradores y también aquellas que se había podido generar a partir del monitoreo que pueda haber implementado el oficial de cumplimiento. El objetivo es que se den esos mecanismos de comunicación, que existe evidencia sobre estas alertas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a determinar si ha funcionado todo lo anterior, entonces sí deben de haber alertas que quizás se estén archivando por ser unos falsos positivos, etcétera, pero también se podría estar perdiendo
o el oficial de cumplimiento quizás desconoce o no sabe aplicar una técnica para descartar o una técnica para eh, argumentar y reportar un caso. Y ahí nosotros tenemos que opinar. No vamos a opinar como auditores por un caso específico, accediendo a datos, a nombres, porque eso está prohibido en muchos países. Pero sí el auditor puede solicitar, y está tipificado en varios países, al menos qué criterio tiene ese oficial de cumplimiento para archivar o para dejar de reportar. O para reportar también qué metodología tienes, en qué fuentes te apoyas y cómo concretas, qué periodo de tiempo tienes, qué plazo utilizas para levantar información, para analizar y para reportar. Ese es un punto crucial. ¿Por qué? Porque estos modelos, repito, se montan justamente para identificar casos, pues, y para reportar. Y si eso no está funcionando, entonces hay algo que está pasando. Y es nuestra responsabilidad como inspectores, como auditores, ir a mirar y demostrar y recomendar, ¿ya? Seguramente en mi país, Perú, y seguramente va a pasar o ya se está dando en varios países de la región, ya ha habido una opinión por parte del Tribunal Constitucional, que es el ente máximo, es un tribuno máximo que determina muchas situaciones que se dan con respecto a demandas, a procesos penales, ¿no? Que se vienen dando en mucha materia, también en el ámbito administrativo. Estas situaciones nos está llevando a que estos órganos opinen sobre la responsabilidad de la omisión del reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad, muchos gremios de oficiales de cumplimiento preocupados por esta situación han recurrido, ¿no?, a pedir opinión de estos tribunos sobre por qué yo tengo que tener una responsabilidad penal por la omisión de reporte. Pasa en varios países, al igual que Perú. Y bueno, el Tribunal Constitucional de mi país emitió opinión y dijo que sí tiene responsabilidad penal. Yo les comento porque muchas veces estas jurisprudencias son contagiosas y empiezan a llegar a varias regiones. Entonces, revisando ese pronunciamiento, y es bueno que lo conozcan, sobre todo los que trabajan el tema de auditoría, que están auditando estos modelos, ojo, tienen que tener en cuenta la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. Hay que ayudarlo con las herramientas, con las recomendaciones para que él no caiga en esa omisión de reporte y lo procesen, y ustedes podían haberlo ayudado con una recomendación tan sencilla como ello. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que el oficial de cumplimiento sí está en la capacidad de prever ese peligro inminente, ¿no? Él sí está en la capacidad y con las herramientas y con su preparación y con las herramientas que dispone dentro de la institución, él sí está en la capacidad de detectar y de reportar. Y que el hecho de no hacerlo afecta, pues, y que por lo tanto tiene ese rango de tener entrar en el mundo del delito penal con años de cárcel. Entonces, de ser así, y si manejamos en estricto lo que es la gestión de riesgos, la gestión de riesgos te está diciendo que tú tienes que adelantarte, ¿no? Primero establecer la amenaza y la probabilidad que te pase algo en función, ¿no?, a una disposición, a una situación que pueda tener la empresa por incumplimiento de una serie de situaciones, se vaya a concretar esta amenaza, ¿no? Entonces está vulnerable la institución. De ser así, se podrían estar dando situaciones de lavado de activos que el oficial de cumplimiento no está en la capacidad de ver por desconocimiento, por no tener un criterio, por no tener una metodología. Entonces, si nosotros aplicamos una técnica bajo etapas de gestión de riesgo y una metodología, sí estamos en la capacidad de prever el peligro inminente, que es la probabilidad, y de reportar la actividad. Bajo un enfoque basado en riesgos nos ha dado las herramientas para hacerlo. Entonces, en conclusión, de mi punto de vista personal, yo sí le doy la razón al Tribunal Constitucional, porque con las herramientas que hoy tiene, quizás en el pasado no, pero que hoy tiene el oficial de cumplimiento, sí está en la capacidad de establecer esa probabilidad del peligro inminente, que es una definición bastante legal de índole penal.
pero en ámbitos de riesgos de la app y un modelo de gestión de riesgos en general, sí está en la capacidad de establecer esa probabilidad. ¿Y esto a qué va? Que cuando nosotros desarrollamos estos modelos tenemos que ponerle mayor atención al riesgo inherente. Porque el riesgo residual, por supuesto, que cae a partir de controles que se han ejecutado, pero ese es un periodo de tiempo, es estacionario. Acá lo que interesa es el riesgo inherente y lo ha pronunciado el Grupo de Acción Financiera Internacional en su última guía que sacó para evaluar riesgo a nivel país. Él hace un comentario muy interesante que yo siempre resalto a raíz de lo que ellos han comentado. Ellos han dicho que hay que poner el mayor esfuerzo en la identificación del riesgo inherente. Ahí está el tema. Eso es latente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué les traía a colación? Porque si nosotros como inspectores y auditores vamos a entrar a mirar y entender el perfil de riesgo empresarial para ir y hacer una auditoría que aporte valor, es justamente a que le aporte valor a la gestión institucional y que ésta recaiga en resultados, en señales de alerta, en indicadores, en comunicaciones a un oficial de cumplimiento que está a la espera de información para poder determinar y reportar de ser el caso. Por eso es un sistema, pues. Una cosa te va y te lleva a la otra. Y la auditoría es parte del sistema, no está fuera. Aporta valor a la gestión. ¿Ya? Muy bien, entonces ejecutando ya nuestra auditoría, ya vimos el perfil, ya establecimos, no había perfil, bueno, hemos construido nosotros, ya estamos haciendo las revisiones, ¿no? Para eso hay un punto de interés que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La gobernanza en las organizaciones. Y esto tiene que ver con la implementación y la adecuación y el sometimiento de la empresa a la cual estamos auditando a las famosas ISO y otras normas que también existen sobre el particular, estándares internacionales. No perdamos de vista que la ISO 19600, que ahora la ISO 37301, principalmente lo que resalta acá es que ya es certificable, pero lo que desarrolla con mayor proporción es la etapa 5, contexto de la organización, y aquí incluye la identificación de los riesgos, ¿ya? Entonces, los que vayan por esta etapa, perfecto, pero como auditores tenemos que identificar, oye, ¿cómo está la empresa en función a una metodología de gestión de riesgos de delitos, lavado, financiamiento y corrupción? ¿No es cierto? ¿A cuál se ha sometido? ¿Cuál es su secuencia lógica? ¿Cómo lo está desarrollando? Posiblemente encontremos a las empresas que han optado por un modelo, pero que recién están en las primeras etapas de desarrollo, lo cual está bien. Esto es progresivo, toma tiempo. No podemos irte a decirle, oye, pero ya tenías que tenerlo implementado. Oye, no, esto es poco a poco. Ese es un tema de conocimiento, de hacer conversar estos modelos con modelos que inclusive ya podrían estar implementados dentro de la institución. Y eso va de la mano un poco con la UNE 19600, que es una estándar europeo que, por ejemplo, es de la familia de las ISO 19600, que, por ejemplo, te ayuda a la gestión de riesgos de compliance penal propiamente, pero que cuando tú tienes negocios internacionales, principalmente con Europa y la zona ibérica, las instituciones de allá te exigen que montes estos modelos. Y si nosotros estamos acá en la región Sudamérica y queremos hacer negocios con la zona ibérica, entonces tenemos que pues irnos trabajando con un compliance penal de la UNE 19601. Porque esa es la que va a valer para allá. Al menos allá nos los van a reconocer como un valor agregado que una institución que hace negocios internacionales se haya sometido a este estándar. Entonces, un poquito de esto ya habíamos hablado del primer conversatorio. Oye, ¿cuál es el alcance de la auditoría y qué han montado? Porque en función a eso yo tengo que ir a ver, pues, qué está pasando. Los que han implementado la ISO 37001, la norma en lo que es la gestión del soborno, que es certificable, es una parte del modelo, que también tienen sus experiencias, sus prácticas, ¿no? Y te da una cultura empresarial en el contexto de la ética, ¿no? Y del antisoborno. Entonces, para ello también tenemos la ISO 31000 que establece las bases para una política corporativa orientada a la gestión de riesgos. Y que todos estas demás directrices y ISOs se suman y se complementan porque hay armonía entre ellas. De ser así,
quizás la institución donde vamos a hacer la auditoría ya ha iniciado un proceso de implementación o adecuación. Entre tanto, tenemos que poner foco en la apreciación de los riesgos. ¿Cómo se está identificando, analizando y evaluando los riesgos? ¿Para qué? Para ver que el tratamiento que se está dando sobre los riesgos identificados es coherente, es razonable. Entonces, acá viene mi situación. Yo siendo inspector y siendo auditor, ¿dónde oriento la auditoría? Paso 1, la apreciación del riesgo, pues lo que hemos conversado en la diapositiva anterior. Tengo que ir a mirar el perfil de riesgo empresarial, los criterios que se han utilizado para arribar a eso y además yo obtener propia información, que es lo que hemos conversado, para tener claro si hay una coherencia en lo que ha desarrollado el oficial de cumplimiento con lo que yo estoy mirando en la volumetría, en las concentraciones, en los porcentajes. Eso es lo que yo tengo que mirar. Y paso 2, tengo que ir a mirar el tratamiento ya del riesgo, pues. Si realmente aquellos controles que nacieron como resultado de la apreciación del riesgo funcionan, son coherentes, son eficientes, son eficaces, porque de eso va a salir casos, pues, situaciones. Entonces, por lo menos tengo que abocarme a esto. No podré cubrir todo, efectivamente, porque quizás por acá está el programa de capacitación, quizás están por acá otros temas que tendré que ir a mirar o en registro de presentación de informes. Pero en el alcance del procedimiento de la auditoría yo determino qué voy a abarcar. Si quiero una auditoría eficiente y eficaz, tendré que ser por partes, pues. Primero tendré que trabajar lo que es apreciación de riesgo y luego tratamiento del riesgo. Y en otro momento miraré lo demás. Pero ya no puedo hacer auditorías generales, ¿ya? Tenemos que ir trabajando poco a poco. En ese sentido, tendré que poner algunos puntos de interés. La metodología utilizada, si convive y esa única metodología te ayuda a gestionar los riesgos de delitos per se o es diferente, ¿no? Tiene que ver con la diapositiva anterior. Quizás por corrupción estoy aplicando unas técnicas, una metodología y unos criterios diferentes al tema de lavado y financiamiento de terrorismo. Señores, las metodologías pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Lo que tenemos que tener claro es que el delito que estamos persiguiendo es diferente. Lavado de activos y financiamiento va por la posibilidad que utilicen nuestros productos para canalizar dinero mal habido. La corrupción es proceso, personas que interactúan para cometer un delito, ¿no? Un daño financiero a la institución. Puntos de interés, el informe técnico que ya hemos trabajado, la segmentación y los criterios que ha aplicado el oficial de cumplimiento para entender y evaluar los riesgos. ¿Cómo está diseñado su sistema de monitoreo? Sus señales de alerta, manuales, automáticas, semiautomáticas, herramientas, una mixtura de herramientas que ayuden a la gestión. No hay herramienta única. ¿Cómo se está haciendo el perfilamiento riesgos de clientes y cómo está arribando esto a las debidas diligencias? La coherencia. Los famosos registros de operaciones, que es una exigencia mundial. Todas las instituciones tienen que generar un registro de operaciones, automático, manual, unos más complejos que otros, desde 60 a 40 campos para construir un registro de operaciones hasta 200 campos en algunas instituciones. Calidad de información. La secuencia de la calidad de información. Esto es clave, porque el análisis y la auditoría del RO nos va a permitir más o menos tener un acercamiento a cómo está la gobernanza de datos dentro de la institución, que adolecen todas las empresas, sector financiero y no financiero. Esto nos va a dar una visión. Y podemos ir a más todavía para saber cómo está la calidad de información que se está generando y que está sirviendo de insumos para montar todo un sistema. Eso es lo que tenemos que ir a mirar. La ejecución del programa de capacitación, ya sabemos, pues la clásica, nivel de porcentaje, quiénes se capacitaron, por qué este porcentaje no se capacitó y qué planes van a hacer para... Eso ya pasó de moda, pues señores. Es lógico que siempre se tiene que mirar, pero eso no nos va a quitar una pestañada desarrollar esa parte. Lo que tenemos que ir a mirar acá es si se ha revisado y se ha segmentado aquellos colaboradores que sí necesitan recibir mayor capacitación, aquellos colaboradores que tratan a clientes, aquellos colaboradores que están en la capacidad de detectar operaciones de riesgo, de tratar señales de alerta y que ellos conocen de sus funciones y tienen claro que alerta, se han ido a un taller.
Entonces, eso es lo que tenemos que ir a validar para determinar si esto está funcionando. Porque a lo mejor se van a encontrar en ese proceso que el colaborador desconocía y por eso nunca detectó la alerta y por eso nunca le llegó al oficial de cumplimiento. Y esa es la razón de ser de este sistema. Y a lo mejor la alerta ha sido muy bien diseñada porque se diseñó a partir del análisis de segmentación, el análisis de riesgo. Costó mucho construir la alerta y no la ven, no la ejecutan, no la miran. O el sistema de monitoreo no está debidamente montado o no ha sido evaluado. Y ese es un tema que los auditores deben de seguir. Sistema de monitoreo es el balanceo que se tiene que realizar por lo menos una vez al año para ver que todo esto esté trabajando correctamente, las alertas. Seguramente muchos falsos positivos o no hay ninguna alerta. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la efectividad de las alertas con respecto a los ROS? ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que considerar. Y por supuesto, lo que ha habido el último año y que va a ser caserito este año, ¿no? Ese es el punto, como yo le digo, la cerecita del pastel para las auditorías de este año. A ver, pónganse alertas los oficiales de cumplimiento que les gusta seguir estas capacitaciones. Todas las nuevas iniciativas de productos, cambios en las plataformas tecnológicas, cambios en las prácticas comerciales, incursión en nuevas zonas geográficas, que sí o sí han pasado casi todas las empresas con motivo de la pandemia, tienen que tener una evaluación de riesgo. Y entonces ahí van a poner, pues los auditores, los inspectores, vamos a poner ojo en esa parte. Entonces hay que revisar qué pasó, porque seguramente los comerciales han disparado una serie de híbridos productos y no nos han avisado posiblemente. Hay que evidenciar gestión, hay que ponernos al día sobre esto, ¿ya? Muy bien. Y esto tiene que ver también sobre qué se ha venido dando en la institución con respecto al congelamiento de activos, al proceso de levantamiento de secreto bancario, las auditorías pasadas y las observaciones pasadas, las métricas de avance y que miden el plan anual del oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos, ¿no? Y la eficiencia y la eficacia de la detección de casos, pues que ya hemos estado conversando sobre el particular. Todo eso reflejado en un manual o documentos anexos al manual. Y por supuesto, para que esto funcione, tú tienes que tener un colaborador capacitado, empoderado, que cumple un código de conducta, un código de ética. Hay que echar a funcionar el sistema. Entonces, teniendo los argumentos anteriores y los dos frentes, tenemos que ir a mirar estos. Y estos aspectos que yo estoy mencionando, entre otros, son los más comunes en todas las normas nacionales de la región, también de México y también de Europa. Son aspectos comunes porque es lógico. Los sistemas de gestión de riesgos se construyen en función a recomendaciones de Gafi. Gafi son estándares internacionales. Entonces tenemos mucho en común de qué hablar, de qué compartir en esos temas. Muy bien, entonces ya para ir terminando, ahora tenemos que ir a mirar pues la eficiencia y la eficacia del control. Claro, tenemos que inventariar, oye, señor oficial de cumplimiento, por lo menos tienes que tener una bitácora de dónde están todos tus controles, dónde residen, ¿no? Y la descripción de ellos, y qué fuente generadora está atendiendo, y qué tipo de controles. Y además, ¿quién es el responsable? La frecuencia, la forma del control. Mínimo tenemos que ir a mirar eso. Tiene que haber ya una lista, una bitácora, una matriz, como le quieran llamar ustedes, de controles que están ayudando a la gestión. Pero también tenemos que pedir un buen auditor que está tratando, qué riesgo mitiga el control. Muchas veces tenemos controles pegados de las empresas vecinas. Cuando nosotros tenemos que asegurarnos, este control que tú tienes, ¿qué está mitigando? ¿Qué está tratando? Son interrogantes que tenemos que resolver con el oficial de cumplimiento para asegurarnos que esos controles estén reflejando y que estén mitigando el riesgo de lo que acabamos de identificar, pues. Porque los controles nacen, crecen y se reproducen, ¿no? En el contexto biológico, con respecto al riesgo identificado previo. No nacen de la nada, va en función al nivel de riesgo anterior que se ha identificado. Entonces tiene que ser coherente, tiene que haber una coherencia sobre el particular. Entonces, finalmente, nos encontramos a que para validar la eficiencia ya de los controles, tenemos que considerar el diseño del control
Oye, ¿fue bien diseñado? Sí. ¿Y cómo? En base a mi informe técnico, a mi perfil de riesgos. El riesgo, la identificación y evaluación de riesgo de mi producto, de mi servicio, en mi canal, arribó a la necesidad de diseñar un control ad hoc, no copiado. Ah, entonces tu diseño es bueno. Y tiene alcance preventivo, detectivo, está bien mapeado, por supuesto. Muy bien, ya estoy mirando dos. Y el nivel de cumplimiento, la efectividad, oye, ahí sí está malo. ¿Qué pasó? Si ese control es buenazo, te has echado tus buenas horas, días trabajando, aprobados por la gerencia general, y no lo están haciendo. No, porque uno, porque está ubicado en un proceso que no corresponde, o posiblemente está bien ubicado, pero el colaborador no está capacitado, falla. O sí está capacitado y simplemente está incumpliendo el código de conducta y de ética, omisión de sus funciones. Esto va a golpear el resultado, señores. Porque posiblemente lo que está en celeste, el alcance, el diseño de control, es un mitigante que cumple el objetivo. ¡Qué bonito! Pero para efectos del cumplimiento de la ejecución del control, no lo han hecho. O pues lo han hecho a la mitad o no lo están cumpliendo adecuadamente. Entonces ese mitigante no cumple plenamente el objetivo. No hay efectividad del control. Entonces, resolver esas tres situaciones, el diseño, si detecta, si previene, más el porcentaje de cumplimiento, va a arribar a la eficacia y la eficiencia de los controles que está utilizando la empresa, a quien estamos auditando. Y esto a nosotros nos va a reforzar para poder presentar las opiniones, las observaciones, las recomendaciones que requiere el sistema. Por supuesto que el oficial lo va a liderar, pero es al sistema que le estamos haciendo la auditoría y por lo tanto acá confluyen todas las áreas. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, ha sido una conversación, ya vamos 54 minutos. Vamos a ver un poquito de preguntas, a ver si nos alcanza el tiempo. Déjenme ver por acá. Más bien, muchas gracias por haberse conectado. Saludos también. Perfecto, acá varias preguntas. A ver, dice, a ver, Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Dice, cuánto de independiente debe ser el oficial de cumplimiento? Dice Rubén, para evitar los conflictos de intereses. A ver, Rubén, en la mayoría de los países, el oficial de cumplimiento tiene, por misma norma, tiene un rol. Le han dado un rol de desarrollar sus actividades de manera independiente, tanto así que en muchos países reporta directamente al directorio y es independiente para la toma de decisiones en cuanto se refiere al reporte de operaciones sospechosas. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, para fines administrativos, muchas veces le reporta pues a un gerente general, a veces a un gerente legal, a un gerente de administración y finanzas para fines administrativos, ¿no? Pero para fines, el rol que tiene y la responsabilidad, él tiene una interacción directamente con el directorio. Entonces, no habría conflicto de intereses en esa parte, ¿ya? Ahora, él, como veedor de los sistemas, sobre todo en el tema de corrupción, las normas internacionales que se reflejan en cada país, le dicen que el oficial o encargado de prevención de delitos participe en la toma de decisiones y en el crecimiento de las estrategias empresariales. Es lógico. Él va a opinar ahí sobre el particular, pero él tiene que tener una opinión independiente. Claro, lo van a tildar de pinchaglobos o el de Scrooge en Navidad, porque posiblemente él va a estar opinando, oye, pero tengan en cuenta aquello, pero hagan este análisis previamente. No recomiendo que se desarrolle actividad económica en una zona donde es una zona específicamente donde hay contrabando, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, pero él evidencia la gestión ayuda, porque posiblemente más personas, ejecutivos de esa mesa que están tomando las decisiones de estrategia o crecimiento empresarial, lo van a tomar como suya y él va a dejar evidencia de la gestión. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta de Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Dice, ¿qué medidas se puede implementar para evitar que los responsables de las compras en las empresas reciban comisiones o sobornos por otorgar el contrato de suministro a determinado proveedor? Bien, Gerardo. Gerardo, cuando tú implementas modelos antidelitos, siguiendo unas etapas y una secuencia lógica para ello, tú tienes que hacer una evaluación
del riesgo del proceso donde interactúan las personas para ver y determinar el supuesto del delito, ¿no? Por ejemplo, las normas internacionales te dicen que el acto de corrupción, nacional o internacional, parte en principio, se confluyen 5 momentos, ¿no? Persona que interactúe con terceras partes, personas que interactúen o que participen en los procesos de contratación, de adquisiciones de bienes, servicios, al interior o interacción con el Estado. Si tú dentro de tu organización tienes esos procesos, ya tienes identificado las zonas de riesgo. Entonces lo que tienes que hacer es hacer una evaluación para implementar controles que protejan a ese colaborador. Esa es la idea, proteger al colaborador, ¿no? Y también proteger el stakeholder o el proveedor que va a interactuar con este colaborador para no dejar nada abierto que vaya a confluir una situación de dolo, de daño. Eso es lo que tienes que ir a mirar. Y para eso agarrarás herramientas, matrices, unas métricas e irás a mirar y a determinar esas situaciones para incorporar controles razonables que protejan y que también se sienta a gusto el colaborador, ¿no? Porque la protección es para él mismo y también para el proveedor que va a ver esta interacción, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos bastantes preguntas. Yo en las medias posibilidades voy a tratar de atenderlas ya en el streaming de la página de YouTube. Igual vamos a mirar acá porque hay que cumplir con con el programa previsto. A ver, vamos a leer una más. Dice, Jorge comenta, dice, también considero que hay que tener en cuenta dentro de las matrices de riesgo y en nuestros sistemas de control el tema de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Excelente pregunta, Jorge, y planteamiento. Es correcto. El tema de la proliferación de armas masivas se tiene que incluir, al igual que el financiamiento del terrorismo. En el caso del financiamiento del terrorismo es el producto que permita el financiamiento y lo vamos a hacer en el análisis de riesgos de los productos o servicios. En el caso de la proliferación de armas masivas también tendremos que analizar, y esto tiene que ver más que todo con aquellos clientes que puedan desarrollar actividades o que se financien productos por estos clientes que desarrollan actividades que estén relacionados de manera directa o indirectamente con la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto normalmente pasa en el sector financiero, principalmente en los bancos, que tienen unos programas así sueltos, anexos al manual, que se llaman programas de debida diligencia con lo que es la proliferación de armas de destrucción masiva, donde hace un desarrollo total de qué hace la institución bancaria con respecto a estos temas, ¿no? Igual con el programa FATCA, con el programa OFAC, ¿no? Con el tratamiento de las personas políticamente expuestas. Se convierten en programas anexos al manual de prevención. Y si estamos viendo como auditores, hay que ir a mirar, pues. Hay que ir a mirar qué se está haciendo sobre cada uno de estos puntos en particular, ¿ya? Muy bien, hemos concluido. Justamente estamos, gracias a las 210 personas que se han conectado, yo encantada que hayan podido participar. Nos encontramos en el próximo conversatorio. Voy a tratar de atender las preguntas que se han quedado ahí en el tapete. Hay que cumplir también con el horario que tenemos asignado por EALDE. Nos vemos en el próximo conversatorio y sigamos interactuando en las redes profesionales. Un gusto, un abrazo por haber estado todos por acá y felices fiestas a todos. Feliz Navidad.